Vamos a orar, hermanos. Amoroso y bendito Dios que mora en la eternidad. En esta hora, este grupo de hijos suyos, Padre, nos dirigimos hacia usted con la finalidad, Señor, de que usted prepare nuestras mentes y nuestros corazones, para que las palabras expuestas por su siervo puedan servir de edificación, para que las pongamos por obra en el momento necesario. Le agradecemos en gran manera por la vida y la salud de todos y cada uno de los que están aquí presentes. Y le agradecemos principalmente, Señor, que haya mandado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Así pues, Padre, le pedimos con humildad que usted nos prepare para que en nuestro diario vivir podamos servir como usted nos ha mandado. Perdona nuestras faltas y ayúdenos también, Padre, a perdonar los que nos ofenden. En el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, hacemos esta oración. Amén. Amén. El tiempo que nos ocupará, hermanos, gracias a Dios que ha permitido, ¿verdad?, que en esta mañana un servidor pueda hablar acerca de Él hacia ustedes. Principalmente quiero agradecer por la oportunidad que me dan. No siempre hay esa oportunidad, y cuando la hay, siempre hay que hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo antiguo dijo nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que leen. Porque hay algunos que en el pasado no sabían leer. Hoy en día sabemos leer y hay muchos medios, hermanos, por los cuales podemos aprender de la palabra del Señor. Hay infinidad de cosas. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, hemos aprendido de una manera que nuestros hermanos nos han predicado. Y con esa misma alegría con la que llegamos al bautisterio y fuimos nuevas criaturas, con esa misma alegría, hermanos, la invitación es para que todos y cada uno de nosotros permanezcan. Que no estemos afligidos, que no seamos perezosos, cualquier circunstancia, sino que con esa misma alegría sigamos adelante. Vamos a introducirnos en la meditación de la palabra, en el sermón en esta mañana. Efesios 4. Efesios 4, del versículo 17 en adelante. Efesios 4, del 17 en adelante. Si ya lo tenemos, voy a leer y luego estaremos desglosando qué nos enseña la palabra a nosotros en esta mañana. Efesios 4, del 17 en adelante dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta ahí la lectura. Estaremos continuando en el momento necesario. El apóstol Pablo, hermanos, hablando a los Efesios, quería él enfatizar en algo muy importante, hermanos, que cuando ya hemos sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo que requieren el Señor. ¿Sí? No es un mandamiento directo del apóstol Pablo, pero nos está enseñando que Él requiere, Él nos exhorta, dice,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, haciendo cosas que pensamos que están bien. En nuestro diario vivir, hermanos, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero nosotros mismos vamos a enfrentar la vida en nuestro diario vivir. Nosotros somos los que vamos a tomar la propia decisión. El apóstol Pablo dice que ya no andemos de esa manera, haciendo cosas que a nuestra mente son correctas, según nuestra mente, ¿verdad? Lo cual no es correcto, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El inicio de todas las cosas, hermanos, en nuestro diario vivir, cuando no obedecemos las Sagradas Escrituras, es por la dureza de nuestro corazón. Mateo 19, nuestro Señor Jesucristo les dice, en el principio no fue así. Es por la dureza del corazón de ustedes. Moisés mandó estas cosas. Encontramos que en el corazón abundan tantas cosas negativas como tantas cosas positivas. ¿Sí? Y del corazón salen las cosas que realmente somos nosotros. Porque cuando saludamos, cuando visitamos, cuando hablamos de la palabra del Señor, Dios sabe quién realmente somos. ¿Sí? Podemos mentir, sí. Podemos hacer cosas que no convienen al Señor, pero el Señor sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y sabe que lo que le pidamos, si lo necesitamos, nos lo va a dar. Ese es el punto, hermanos. ¿Sí? Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Oramos a Dios y le estamos pidiendo algo que no lo ponemos en un balance en nuestras vidas y estamos pidiendo para gastar nuestros deleites en cosas que no convienen. Por eso es importantísimo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, más ustedes, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Decíamos en otras clases pasadas, la justicia es un balance, hermanos, ¿verdad? Si inclinamos la balanza más a pedir por las cosas que queremos para gastar nuestros deleites, nos estamos alejando de las cosas del Señor. Por eso dice, el reino de Dios y su justicia. Buscamos el reino de Dios, pero aprendamos a ser justos, ¿verdad? Como congregación tenemos muchas actividades, tenemos muchas cosas en las cuales ocuparnos. Eso es ser justo delante de Dios. Delante de Dios. El apóstol Pablo hace la invitación a aquellos que han sido convertidos o que han sido nuevas criaturas, adheridos a la iglesia del Señor. Nuevas criaturas. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Todos y cada uno de nosotros fuimos enseñados en la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dice que conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de las decisiones que hemos tomado. Cuando le hablamos a un hermano que no está entre nosotros, que ha decidido irse al mundo, que ya definitivamente él está pensando de otra manera, usted ya hizo su trabajo. Usted ya le habló, usted ya le dijo, pero no está en usted ni en mí juzgar al hermano por lo que hace. ¿Sí? Buscamos el reino de Dios y su justicia. Esto primero. Primeramente eso. Si hemos aprendido de nuestros hermanos, ¿dónde piensan? La verdad. Eso es lo que debe permanecer en nosotros. Vamos a encontrar, dice el apóstol Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En Jesús. La verdad de Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Sí?
Cuando nos paramos al frente, hermanos, hablamos de las palabras del Señor. Es un error muy grande decir que somos ejemplo en algo. Somos, dice el apóstol Pablo, y hemos aprendido de Jesucristo. Si en verdad, dice el apóstol, hemos sido enseñados de esa manera. Vamos a ver un ejemplo. Primero Tesalonicenses. Primero vamos a ver un ejemplo, perdón, en Efesios 4:30, aquí mismo donde estamos, el apóstol Pablo nos enseña que no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, si contristamos al Espíritu Santo, estamos pecando contra el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Dice el apóstol Pablo, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿sí? El día de la venida del Señor, para que cuando estemos frente a Él no seamos alejados, avergonzados por nuestra manera de vivir aquí en la tierra, ¿sí? Es decir, no contristemos al Espíritu Santo, que ya lo tuvimos el día del bautismo. Cuando nos levantamos de las aguas del bautismo, fuimos completos en Él. Recibimos el Espíritu Santo. En ese momento, no es porque solamente creímos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo en Juan, que Nicodemo creyó a Jesucristo, se bautizó, no. Lo confesó, no. Fue un seguidor después que tuvo la oportunidad, pero a oscuras, secretamente, dice la palabra. Y no es lo que Dios quiere de nosotros. Si hemos obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos bautizado, andemos contentos, alegres, que nuestro diario vivir sea de esa manera. Vamos a enfrentar todas esas cosas. Por eso el apóstol Pablo se dice, Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Somos nosotros mismos que nos alejamos de Él. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, como un hombre elegido por Dios para libertar al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud, su sensibilidad lo llevó a cometer tal atrocidad. Y al final, hermanos, él no sabía que Dios no estaba con él. Jueces 16, 20. Dios se apartó de él, de Sansón, y él no lo sabía. Por la presencia del pecado. Jueces 16, 20. Dice la palabra. Voy a leer un poquito. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. A los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. ¿Sí? Él no sabía que Dios ya se había apartado de él por la dureza de su corazón. Porque Jesucristo, Jehová, en el Antiguo Testamento, que es Dios, ya lo había separado para que libertara al pueblo de Israel de los filisteos. Su sensibilidad, su débil corazón, lo llevó a convertirse en un payaso y estar en una sala y a divertir a los presentes. Pero pidió a Dios y Dios le dio la fuerza otra vez. Y todos los presentes murieron juntamente con él. Lo que él no sabía, que Dios ya se había apartado de él por la dureza de su corazón.
Dios de su voluntad hace eso cuando nosotros le rechazamos. Si cometemos una falta, le pedimos al Señor, Él está ahí presente. Y otra vez somos renovados. Si no lo hacemos, también Él se apartará de nosotros. Porque así lo hemos decidido nosotros. No es Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que es paciente para con todos, para que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 28. Vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Primera de Samuel 28, 6 y 7. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Cuál fue la razón por la que Jehová se apartó de él? Porque él consultó donde no debía. ¿Sí? Porque él pensó que eso era lo correcto. Y dijo: voy a ir a consultar en esta parte. Cuando nosotros, hermanos, hemos sido enseñados a buscar primeramente el reino de Dios y a consultar en este libro, la Biblia, lo que tenemos que hacer en nuestras vidas para llegar limpios ante el Señor. Dice nuestro Señor Jesucristo: voy pues a preparar morada, que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Quiénes? Hombres y mujeres santos de Dios. Solamente. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, encontraremos que hay un camino, que hay una enseñanza y que hay una manera. No hay otra. Hay muchas opciones que podemos elegir, pero camino solamente hay uno. Decía de Nicodemo, un hombre, miembro del concilio, avanzado de edad, dice: ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser un hombre ya viejo nacer de nuevo? Él estaba viendo las cosas físicas. Y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es físico, es espiritual. Es del corazón, del alma para con el Señor. Con el alma servimos al Señor, con el corazón servimos al Señor. Y es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta mañana cuando dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Regresemos al texto original en Efesios 4, 24. Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno con un don diferente, el cual debemos poner en práctica. Algunos de nosotros no lo sabemos aún porque no lo practicamos. ¿Sí?
Hermanos, diríjanos en oración, pues otro día, primero el hermano. Hermano, ayúdenos en esto. No sabemos cómo. ¿Por qué? Porque no nos ejercitamos, porque no practicamos lo que ya hemos aprendido. Aún si cometemos la falta de estar en un error respecto de lo que decimos, por eso decimos en un principio, Padre, ayúdanos. Y si nos equivocamos, rectificamos, ¿verdad? Pero no nos quedamos en ese estanque detenidos ahí, sino crecemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra cualidad de los primeros cristianos. Dice que vendían sus propiedades y tenían todas las cosas en común. Y eso es importante, hermano. El amor nunca deja de ser. El amor del alma, el amor del corazón para con todos los hermanos. Según tengo oportunidad, hacer bien a todos. Dice Gálatas 6:10, mayormente a los hermanos de la fe. ¿Qué significa esto? Que hay un orden que tenemos que seguir, ¿verdad? Hay un orden que tenemos que seguir, mayormente a la familia de la fe. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, entre nosotros mismos, hermanos, construimos, decidimos de nuestra propia cuenta qué estamos haciendo con respecto de lo que se nos está preguntando. ¿Por qué razón? Porque lejos de ayudar al crecimiento de lo que se está proponiendo, estorbamos. ¿De qué manera estorbamos? Cuando empieza la duda en nuestro hermano. Empieza a meter la duda en nuestro hermano. Cuando coincidimos que esto crezca y se salga del entorno. Hay una manera, hermano, siempre para conducirnos en las palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el único camino, es la verdad y la vida, no hay otra manera. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es algo muy importante. ¿Por qué, hermano? Porque solamente quitando todas estas cosas, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, o vayamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, ahí se verá quién realmente fuimos. No sabemos qué nos va a preguntar, la palabra no nos dice, pero posiblemente vaya a ser, ¿cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? No lo sabemos. Por eso es el énfasis en los hermanos sobre la faz de la tierra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque de esa manera aprendemos a ser justos. Alejados de Dios, nada vamos a hacer bueno que agrade a Dios. Dice la palabra que alejados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas físicas, pero agradables a Dios, ninguna. Por eso, hermanos, si pecamos contra el Espíritu Santo, podemos llegar a perder nuestras vidas y ser alejados del lugar que ya hemos elegido, que Él nos tiene preparado. En el libro de los Hechos tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Nadie le dijo a Pedro qué fue lo que pasó, pero el Espíritu Santo le dio el entendimiento y solamente preguntó. Murió Ananías, dice la palabra, que todavía no, esos muchachos que fueron a dejar el cuerpo de Ananías, entra Zafira y le pregunta, ¿por qué consentiste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo en hacer tal cosa?
Así nosotros, hermanos, cuando un hermano se ha alejado, y por las propias razones que él tiene de no estar entre nosotros, nosotros estamos aquí para eso, para ir a buscarlo. Pero actuamos, hermanos, como el hijo mayor, como aquel hijo pródigo, enojados con el hermano por lo que hace, cuando deberíamos estar contentos. Su padre, imaginen ustedes, corriendo con esa túnica, porque la vestimenta era de tal manera, corriendo al encuentro con su hijo, porque su hijo había regresado, haciendo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay gozo en el cielo. En el cielo. Ese mismo gozo debería estar en el corazón suyo y en el corazón mío, como hombre y mujer de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Terminaremos con esto, pensando siempre en que el Espíritu Santo es el que nos guía a seguir adelante en nuestras vidas. Si ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, dice la palabra que no resistamos al Espíritu Santo, que no le ignoremos, que no nos conquistemos, que no le blasfememos, porque todo pecado, toda falta, hermano, que cometamos será perdonado. Pero mentira al Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. Hechos 19:2. El apóstol Pablo, exhortando a los hermanos, les enseña grandemente y les dice a la iglesia en Éfeso: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? El apóstol Pablo les pregunta. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fíjese qué grande es Dios con todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Si hay alguien de entre nosotros en esta hora que en su mente tiene la confusión de que si está sirviendo a Dios o a quién está sirviendo, de que si su camino es diferente o lo nota diferente de otros que han sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La invitación del apóstol Pablo y la invitación de su servidor es a estudiar las Sagradas Escrituras, porque el no conocimiento, hermanos, de la palabra nos lleva a ir por lugares diferentes. En el Antiguo Testamento, todo un pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. El conocimiento, hermano, solamente viene a través de la palabra del Señor espiritual, para que nuestro Señor Jesucristo pueda Él trabajar de la manera que Él quiere en cada uno de nosotros. Dice la Epístola Universal de Santiago: si Dios quiere, si Dios quiere. Y en esta mañana, en la oración pedimos
que Dios nos dé sabiduría y entendimiento, para que nuestra sabiduría y nuestro entendimiento nos lleve por el camino correcto, no por donde nosotros queremos, para poder recibir el Espíritu Santo y tengamos a alguien que abogue por nosotros. Dice la palabra que no nos dejará solos, sino dejará consolador. El Espíritu de verdad. Y para los que hemos sido bautizados cantamos: haz lo que quieras de mi Señor. Yo el alfarero, tú el alfarero. El hermano o la hermana dice: yo el barro soy. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos por aprendizaje de nuestros hermanos que permitamos moldearnos, hermanos, de acuerdo como nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos. No vivir en nuestro propio conocimiento de decir: yo estoy bien, yo primero, yo creo, yo pienso. Para poder aprender del apóstol Pablo, que dice: yo ya no vivo yo. Vamos a tener un canto de invitación, hermanos. El que desee pasar al frente y aceptar a Cristo en su corazón, será bienvenido. Si alguno de entre nosotros también está pasando por alguna dificultad, es el momento también de ponerse en las manos del Señor para que pueda seguir adelante, para que no camine solo en la vida, sino con la ayuda de Dios, que es la que todos y cada uno necesitamos para ser prosperados, no solamente aquí, sino la otra vida, si Dios permite, si Dios quiere. Que el Señor les cuide y gracias por su atención.